Ahora estamos entrando en esta sesión sobre lo que específicamente la doctrina social de la Iglesia nos comienza a aclarar en cuanto al trabajo humano. Y el documento fundante, se puede decir, del cuerpo de la doctrina social de la Iglesia en tiempos modernos es el documento Rerum Novarum del Papa León XIII, escrito ya hace mucho tiempo, en el año 1891. Y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nuestro texto base, los números a que nos vamos a referir, los párrafos que desearía que estudiasen a fondo son 267 a 269. Y en esto estamos comprendiendo más y más que la Iglesia, nuestra Iglesia, no tiene la misión de llenar los templos, más bien sino de transformar el mundo en base de valores evangélicos. Y es justamente el valor profético del documento de León XIII, Rerum Novarum, que ayuda a la mayor comprensión de esto, que la Iglesia no es asunto de sacristía o solamente de liturgia, sí es de liturgia, pero no solamente de las cosas nuevas que nos habla la situación de los obreros. Una introducción a la situación que produjo el documento, la encíclica Rerum Novarum, que la Iglesia demoró en discernir los signos de los tiempos. León XIII, con sentido profético, percibe como voz de Dios la cuestión social y emite este primer pronunciamiento oficial de la Iglesia sobre el tema de la cuestión social. Los futuros documentos se remitirán siempre a este documento fundante, en el que el Papa defiende principios que hoy son universalmente aceptados, pero en su tiempo fueron considerados revolucionarios. Fue muy rechazada, incluso dentro de la misma Iglesia. Entonces, hablar de la cuestión social, que hoy nos puede parecer más común, corriente, aceptable, aunque todavía tiene sentido profético Dios mediante, en aquel tiempo fue muy otra cosa. León XIII visualiza la cuestión obrera como una tensión entre las dos clases sociales que participan, disputan la participación de los beneficios de la producción. En su tiempo, cuestión entre patronos y obreros dentro de una sola empresa. León XIII plantea por primera vez en forma explícita que la justicia es la condición de la paz social. La injusticia, el pecado social vista en relación entre patronos y obreros dentro de la empresa se percibe como obstáculos de la paz social. Entonces, recordar que la Iglesia sí busca la paz, promueve la paz. La motivación del documento de la carta encíclica es escribir una encíclica que en el ambiente de la inminencia de un conflicto de gran tamaño, gran envergadura debido al proceso de industrialización que predomina en el mundo, inspirado en una mentalidad liberalista que marcó el surgimiento de un capitalismo de corte individualista que todavía reina en nuestro mundo de hoy, pero en aquel tiempo fue confrontado de modo fuerte por el socialismo con su planteamiento de la lucha total. Entonces se buscó con este documento superar los desórdenes sociales y políticos, prevenirlos, superarlos. Los factores del cambio. Europa de aquel siglo atravesó por etapas de grandes transformaciones, dándole una nueva fisionomía socioeconómica y política, ya de un ambiente rural, agrícola,
comienza a industrializarse la sociedad, la Revolución Francesa, la burguesía como clase social, el desarrollo del continente americano, con el despliegue del comercio, de la navegación, la revolución industrial principalmente. Ya dependiendo de esos movimientos anteriores, es punto clave de cambio. La fisonomía de los cambios, la inmigración masiva, desde el campo a la ciudad, que sigue hasta hoy en día en nuestra América Latina. Ya 75% de la población que 40 años atrás vivía netamente en el campo, en el ambiente rural, la sierra, hoy vive en las grandes urbes, las grandes ciudades. La reducción de la mortalidad por los avances de medicina, que significa un gran crecimiento demográfico, ya pues novedoso en su tiempo todavía, ya sigue siendo novedoso en algunas partes, pero ya tenemos la posibilidad de una vida más larga, por lo tanto, una población más grande. El auge de la navegación, que es un incentivo, porque ya se puede vender productos y los mismos trabajadores pueden movilizarse. Todo eso cambió la fisonomía de Europa, que es el ambiente de donde el Vaticano, donde León XIII. Las consecuencias positivas de este documento: cambios tuvieron aspectos muy positivos, el incentivo al trabajo sistemático. Entonces, el campesino que ya tenía toda su vida al lado del campo en que ha nacido, criado, ahora tiene la posibilidad de movilizarse y encontrar trabajo, vida, sustento en otra parte, que significaba y significa grandes inversiones de capital. Eso ya pues con el fin de sacar ganancias, lucro de parte de la clase capitalista que tiene las posibilidades económicas. Entonces se crean grandes empresas comerciales que antes no existían. Comercialización de productos que antes no había necesidad. Nacimiento de una nueva clase social muy pujante. Entonces, consecuencias negativas de ese movimiento: una competencia que afecta la clase pujante, ya pues trabajadora. Consecuencias nefastas en el proletariado: bajan los salarios, aumentan las jornadas de trabajo, largas horas de trabajo, se abusa de la mano de obra muy barata, gente que busca trabajo, las condiciones de vida menos humanas, subhumanas, aumenta la criminalidad, la prostitución, enfermedades sociales. Pues las consecuencias de ese cambio de época, cambio de manera de mantener la sociedad. Una mentalidad liberal frente a eso, el sistema económico con el afán de lucro. El origen de eso: el gobierno no tiene más fin que la conservación de la propiedad. John Locke, Adam Smith, gran escritor promoviendo el liberalismo capitalista, el afán de lucro, la libre competencia, regulan automáticamente la economía, su pensamiento, oferta y demanda. Las consecuencias de su aplicación de esta mentalidad liberal: una tendencia natural y manipulación artificial por los capitalistas o nuevamente con la entrada del Estado. En cambio, frente a esa mentalidad liberalista tenemos una ideología socialista. El comienzo de la ideología, la lucha de clases, la guerra total. Ya pues tenemos los filósofos que fundan, luego Marx y Engels proponen el socialismo científico. Ya comienza una postura internacional y violentista. Ya pues un movimiento ateo, sin referirse a Dios, a creer que Dios no existe. Entonces, veía inminente un conflicto. Y frente a esa situación, el Papa León XIII ya se pone a pensar: mientras un sector goza de una gran prosperidad económica, otro se sumerge en la miseria. Ojalá que podamos ver en nuestra realidad cosas semejantes, donde
la brecha, el abismo entre ricos y pobres va creciendo, no disminuyendo. Un conflicto total. La burguesía exige al Estado libertad y orden para mantener sus privilegios, disciplina. En cambio, se usa el engaño de la igualdad ante la ley, la justicia social. Mucha gente de la iglesia se deja engañar, sin lugar a dudas. El esquema de este documento de León XIII y Brigham Navarro, fundante de la doctrina social de la iglesia, presenta el problema obrero, exposición polémica, la socialista critica esta solución. La segunda parte es una exposición positiva, cómo armonizar las clases sociales. Ya está la voz de la iglesia, cómo superar la lucha de las clases, de los fines, de los medios, una crítica del Estado clasista y la asociación de obreros. Y con eso ya tenemos una comprensión mayor del momento en que surge esta intervención en la cuestión social, una preocupación más explícita de la Iglesia por la situación del mundo en que estamos, que aquí estamos para construir un mundo mejor, para evitar y superar conflictos que ciertamente existen a nuestro alrededor. Entonces, para nosotros, este documento de Vero Navarro es profético. Define muy claramente la tarea de la Iglesia de leer los signos de los tiempos, preocuparse por la condición del grey, de la humanidad entera, pensar no solamente en los que gobiernan el Estado o los que rigen en el mundo empresarial, sino también de las grandes mayorías que sirven dentro de esa estructura, y a denunciar las situaciones que violen los derechos de los trabajadores y a contribuir a orientar a otros caminos por medios pacíficos. La reacción no se hizo esperar a ese documento, a la voz profética de León XIII, de tomar esa postura buscando la paz, superar el conflicto. La gente que ya vivía en seguridad, que veían amenazado su futuro, su seguridad económica. Mientras tanto, ya pues los que habían puesto su esperanza en el mundo socialista, en un mundo del colectivismo, que realmente consideraba y considera a la persona como parte de un sistema y no tanto como una persona con dignidad personal, con la creatividad, el Papa plantea otro tema muy importante. Entonces, animo a la lectura para comprender el valor profético de estos párrafos 267 a 269.